Buen día, Cristiano Curioso. Si tienes todas las preguntas, estás en el lugar correcto. Cristiano Curioso, todas tus respuestas en un solo lugar. Si eres nuevo por aquí, voy a invitarte a que te suscribas a este bonito canal. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales como Cristiano Curioso Oficial. Estamos subiendo contenido súper interesante de la Biblia. En esta ocasión te traigo 50 preguntas rápidas de la Biblia. Así que donde estés, acomódate bien y comencemos. Pregunta 1. ¿Quién fue el hombre que fue llamado amigo de Dios? Y la respuesta es Abraham. Santiago capítulo 2, versículo 23. Pregunta 2. ¿Cuál era el otro nombre de la reina Esther? Y la respuesta es Hadasa. Esther capítulo 2, versículo 7. Pregunta 3. ¿Quién fue la madre de Ismael? Y la respuesta es Agar. Génesis capítulo 16, versículo 15. Pregunta 4. En la parábola del hijo pródigo, ¿cuántos hijos tenía el padre? Y la respuesta es 2 hijos. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 12. Pregunta 5. ¿Quién se lavó las manos frente a las acusaciones contra Jesús? Y la respuesta es Pilato. Mateo capítulo 27, versículo 24. Pregunta 6. ¿De qué ciudad era Rahab, la mujer que escondió a 2 espías? Y la respuesta es Jericó. Josué capítulo 2, versículo 1. Pregunta 7. ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo que fue resucitada por Jesús? Y la respuesta es 12 años. Marcos capítulo 5, versículo 42. Pregunta 8. ¿Cómo se llamaba la hermana de Raquel? Y la respuesta es Lea. Génesis capítulo 29, versículo 16. Pregunta 9. ¿Cuál era el oficio de Cornelio? Y la respuesta es era un centurión romano. Hechos capítulo 10, versículo 1. 10. ¿Quién dijo? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá? Y la respuesta es Job. Job capítulo 1, versículo 21. Pregunta 11. ¿Cuál es el salmo más corto de la Biblia? Y la respuesta es el Salmo capítulo 117. Solo tiene 2 versículos. Pregunta 12. ¿Cuál era la tribu de Israel de la cual procedía Jesús? Y la respuesta es de la tribu de Judá. Hebreos capítulo 7, versículo 14. Pregunta 13. ¿Cuántas hijas tenía Jetro, el suegro de Moisés? Y la respuesta es 7 hijas. Éxodo capítulo 2, versículo 16. Pregunta 14. ¿Bajo qué planta se sentaba Débora para juzgar a Israel? Y la respuesta es bajo una palmera. Jueces capítulo 4, versículo 5. Pregunta 15. ¿A cuántos discípulos se le apareció Jesús en el camino a Emaús? Y la respuesta es a 2 discípulos. Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 15. Pregunta 16. ¿Qué animal mordió al apóstol Pablo en la isla de Malta? Y la respuesta es una víbora. Hechos capítulo 28, versículo 3. Pregunta 17. ¿Quién fue el hermano de Sem y Cam? La respuesta es Jafet. Génesis capítulo 9, versículo 18. Pregunta 18. ¿En qué ciudad Jesús resucitó al hijo de una viuda? Y la respuesta es en Naín. Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 15. Pregunta 19. ¿Quién fue la mujer que tenía ojos delicados? Y la respuesta es Lea. Génesis capítulo 29, versículo 17. 20. ¿Quién dijo? Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado.
Y la respuesta es Zaqueo, Lucas capítulo 19, versículo 8. Pregunta 21. ¿Cuántos hermanos tenía el rico en la historia del rico y Lázaro? Y la respuesta es 5 hermanos, Lucas capítulo 16, versículo 28. Pregunta 22. ¿Quién fue el primer sacerdote mencionado en la Biblia? Y la respuesta es Melquisedec, Génesis capítulo 14, versículo 18. Pregunta 23. ¿Quién fue el hombre que tuvo 700 esposas? Y la respuesta es Salomón, primer libro de Reyes capítulo 11, versículo 3. Pregunta 24. ¿Cuántos espías envió Josué para reconocer la tierra prometida? Y la respuesta es 2 espías, Josué capítulo 2, versículo 1. Pregunta 25. ¿Qué profeta de Dios hizo flotar un hacha en el agua? Y la respuesta es Eliseo, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos del 6 al 7. Pregunta 26. ¿Quién fue el rey que se casó con Esther? Y la respuesta es el rey Asuero, Esther capítulo 1, versículos del 1 al 2. Pregunta 27. ¿Quién comió un panal de miel que estaba dentro de un león muerto? Y la respuesta es Sansón, Jueces capítulo 14, versículos del 8 al 9. Pregunta 28. ¿Con cuántos peces alimentó Jesús a más de 5,000 personas? Y la respuesta es con 2 peces, Juan capítulo 6, versículo 9. 29. ¿Quién dijo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la respuesta es Bartimeo, Marcos capítulo 10, versículo 47. Pregunta 30. ¿Cuántos capítulos tiene la carta a los Gálatas? Y la respuesta es 6 capítulos. Pregunta 31. ¿Cuántos años tenía José cuando comenzó a trabajar para el faraón? Y la respuesta es 30 años. Génesis capítulo 41, versículo 46. 32. Completa el versículo. Bienaventurados los, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y la respuesta es los mansos. Mateo capítulo 5, versículo 5. Pregunta 33. ¿Cómo se llamaba el padre de Josué? Y la respuesta es Nun. Josué capítulo 1, versículo 1. 34. ¿Quién dijo? He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y la respuesta es Esteban. Hechos capítulo 7, versículo 56. Pregunta 35. ¿Con el nombre de qué animal llamó Jesús al rey Herodes? Y la respuesta es zorro. Lucas capítulo 13, versículo 32. Pregunta 36. ¿Qué rey de Israel consultó a una adivina de Endor? Y la respuesta es el rey Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 7. Pregunta 37. ¿Quién fue el rey de Babilonia que enloqueció a causa de su soberbia? Y la respuesta es Nabucodonosor. Daniel capítulo 4. Pregunta 38. ¿Cuántas hijas tenía Lot? Y la respuesta es 2 hijas. Génesis capítulo 19, versículo 8. Pregunta 39. ¿Quién fue el sumo sacerdote que acusó de blasfemia a Jesús? Y la respuesta es Caifás. Mateo capítulo 26, versículo 65. Pregunta 40. ¿Cuántos años vivió el rey David? Y la respuesta es 70 años. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 4. 41. ¿Quién dijo? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y la respuesta es Elizabeth. Lucas capítulo 1, versículo 42. Pregunta 42. ¿Cómo se llamaba el hermano del rey Herodes?
Y la respuesta es Felipe, Mateo capítulo 14, versículo 3. Pregunta 43. ¿Quién fue el rey de Israel que sacrificó en fuego a su propio hijo? Y la respuesta es el rey Acaz, segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículo 3. Pregunta 44. ¿En qué lugar Jacob luchó contra Dios? Y la respuesta es en Peniel, Génesis capítulo 32, versículo 30. Pregunta 45. ¿A qué profeta se le presentó el ángel Gabriel? Y la respuesta es a Daniel, Daniel capítulo 9, versículo 21. Pregunta 46. ¿Quién fue compañero del apóstol Pablo en su primer viaje misionero? Y la respuesta es Bernabé, Hechos capítulo 13, versículo 2. Pregunta 47. ¿Cuál fue el primer monte mencionado en la Biblia? Y la respuesta es el monte Ararat, Génesis capítulo 8, versículo 4. Pregunta 48. ¿Cómo se llamaba el padre del apóstol Mateo? Y la respuesta es Alfeo, Marcos capítulo 2, versículo 14. Pregunta 49. ¿Cuántos años vivió Josué? Y la respuesta es 110 años, Jueces capítulo 2, versículo 8. Y pregunta 50. ¿En qué monte murió Aarón? Y la respuesta es en el monte Hor, Números capítulo 20, versículo de 26 al 28. Si respondiste de 1 a 25 preguntas, eres un cristiano curioso principiante. Si respondiste de 25 a 35 preguntas, eres un cristiano curioso intermedio. Si respondiste de 35 a 45 preguntas, eres un cristiano curioso avanzado. Pero si respondiste de 45 a 50 preguntas, eres un cristiano curioso experto. Déjame saber en la caja de comentarios en qué nivel te encuentras. Aquí te dejo otros vídeos más que también puedes ver en todo el hermoso tiempo que Dios te ha dado. Si tienes todas las preguntas, estás en el lugar correcto. Cristiano curioso, todas tus respuestas en un solo lugar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bendiciones totales.